La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Toda la red Sodomco les saluda desde Lima. Ya estamos con Rosa María Palacios en los estudios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Guión. Nuestra solidaridad. ¿Ah? A pensar más. A pensar más, que dije sin guión, me equivoqué. Es que cuando uno tiene el pluriempleo nos está matando. Igual me pasa. Los programas. No, lo que pasa es que los periodistas tenemos 4 o 5 trabajos. De repente digo, buenos días alumnos, les digo acá y me fui a clases, que de verdad empiezo la próxima semana. No, buenos días a pensar más aquí en Radio Santa Rosa y en la red Sodomco. Lo que sucede es que estaba pensando en toda la gente que ha estado atracada esta mañana por más de media hora en la Panamericana Norte y más, ¿no? Porque hasta que se desatraque demora, por una legítima preocupación de un grupo de vecinos que no pasaban de 100 personas con sus pancartas, ¿no? Para que les pongan un paradero o 2 paraderos en la zona de San Martín de Porres. Unos paraderos que seguramente eran muy importantes para su vida cotidiana, ¿no? Pero que no demostraban esas personas que exigían ningún respeto por la vida cotidiana de miles de peruanos que estaban en la misma situación que ellos. O sea, es así, pobres contra pobres. O sea, a mí no me ponen mi paradero, entonces a ti te quito tu trabajo. Pero así es simple, porque las personas que llegan tarde a trabajar hoy, que se estaban moviendo desde muy temprano, tienen que esperar media hora sentadas en un micro. Miles se bajaron de los micros, se comenzaron a caminar por la carretera y miles de choferes y cobradores se han quedado sin ese pasaje, generándoles un daño económico. Al Estado no le generan ningún daño. ¿Acaso Castañeda Alonso llegó a ofrecerles que les iba a poner los paraderos de nuevo? ¿Acaso la empresa Rutas de Lima les va a poner los paraderos? Eso depende de la municipalidad, ciertamente. No. La policía llegó media hora después. Según los vecinos, la comisaría estaba informada. Pero lo cierto es que han llegado media hora después y se han demorado 5 minutos, pero no te miento, 5 minutos con gases lacrimógenos, han sacado a la gente de la pista y han pasado todos. ¿Ya? Pero yo, de verdad, me parece muy bien que una persona vele por su seguridad y pelee porque le pongan el paradero donde corresponde, eso está todo muy bien. Pero a costa de los derechos de los demás, la protesta se deslegitima. Además de ser no solamente ilegal e inconstitucional, es decir, la libertad de tránsito no puede ser restringida por 100 personas. Y si hubieran fiscales chambeando en el tema, y ahí tienen todas las imágenes, porque las cámaras de televisión han estado desde bien temprano. ¿Y cómo llegaron las cámaras de televisión? Dime tú, tan rápido, y la policía no. Porque ya estaban advertidos todos los que han estado en mesa informativa, probablemente a las 3, 4 de la mañana, que esto iba a pasar. Entonces, si llaman a los fiscales y ven las cintas de video, están todas las personas que han cerrado la vía. Y te los llevas a todititos a la comisaría a discutir el tema. Por lo menos por 24 horas, ¿no? Así es. No, es que es verdad. O sea, el desgobierno es lo que a mí me sorprende. El desgobierno de la ciudad y el desgobierno del país. 100 personas toman la Panamericana Norte, toda la entrada del norte de Lima hacia el centro de Lima, durante media hora, y no hay nadie. Habían 3 pobres policías de tránsito en moto que no se iban a arriesgar, porque obviamente estaban pidiendo refuerzos, ¿no? Y obviamente, además, la gente de los buses bajaba y al final perdía los papeles y comenzaba a pegarse con los manifestantes del paradero. Eso no es una forma de gobernar un país. Esa es la anarquía, ¿no? Yo tomo una avenida,
¿no es cierto? Porque me da la gana, pues, porque quiero mi paradero y me importa un pepino. Además era muy gracioso, porque decía, esta protesta es pacífica. No, no es pacífica. Quitarle los derechos a los demás es un acto justamente de hostilidad. No es pacífico, es violento. Quitarle a otra persona su derecho a ir a su trabajo es un acto de violencia. Pero por más que se repite una y otra vez no se entiende. Y cuando tienes un Estado que no impone autoridad, ahí donde la tiene que imponer, pasan estas cosas. En fin, pasó mucho rato en la mañana, así que todos los que han estado en esta situación y me están escuchando, saben de qué estoy hablando. Yo lo he estado viendo desde la pantalla de un televisor, así que he estado bastante cómoda, pero creo que los que han estado caminando por la carretera, en medio de la carretera, han estado bastante incómodos y preocupados porque la mayoría de la gente quiere cumplir sus obligaciones, ¿no? Quiere llegar a donde tiene que llegar y sale muy temprano justamente para llegar, pues, si no, ¿cómo? Así ha sido el amanecer, un amanecer con gases lacrimógenos, policía, al final de cuentas, y tratar de recuperar la vía y el orden público. También en la carretera panamericana norte ha habido un accidente esta mañana en Pasamayo y un camión de ácido fosfórico, creo que lo he dicho bien, no estoy seguro, espero que sí, se volteó. Suena feo, ¿no? Dicen ácido fosfórico, sí, y suena una cosa horrible, ¿no? Bueno, y también otras noticias del mundo de la política. Me decía Abel temprano que ayer le avisaron de un asunto que iba a conmover las redes sociales y a la opinión pública. Fotografías de eventos sociales en donde aparece el señor Barata con periodistas. Miren, yo no tengo, creo, que yo recuerde ninguna foto con el señor Barata, pero eso no me hace mejor que nadie. A eventos sociales vamos los periodistas, muchos, como parte de nuestro trabajo, por una razón muy sencilla, y paso a explicarme. Muchos personajes políticos van a embajadas, a eventos sociales de todo tipo, culturales, donde puedes aproximarte a ellos y tu productor, así como Abel acá, te manda con el encargo de preguntarle por qué no quiere venir al programa. Entonces, a lo largo de, miren, casi 20 años, se desarrolla el siguiente diálogo, que es muy curioso, ¿no? Te ven y te dicen, Rosa María, nunca me invitas a tu programa. Entonces tú te quedas muy perpleja porque vienes con el encargo de preguntar por qué no quiere venir al programa. Entonces, pero si lo estamos invitando, mi productor, Abel Ángeles, lo llama todos los días. ¿A mí? No debe haber un problema de intermediación. Debe ser mi jefe de comunicaciones. Al pobre jefe de comunicaciones le echan la culpa siempre. Yo voy cuando tú quieras. Entonces, bueno, sales muy contenta. Siguiente político. Y así, hasta que regresas y dices, oye, me fue muy bien. Todos los políticos han dicho que vienen al programa, no hay ningún problema. Por supuesto, el productor llama, no viene nadie. Pero, ¿no es cierto? Tiene que dejar más o menos satisfecho a su productor, hacer el contacto, ¿no es cierto? Y por lo menos tener la tranquilidad de que ha hecho el trabajo, ¿no? Y de otro lado, ese tipo de reuniones sociales sirve para intercambiar información. O sea, muchas veces un político no te va a contar algo, no te va a buscar para contarte algo, pero sí te quiere contar algo en un terreno neutral. Entonces, una embajada, la inauguración de una exposición cultural, ¿no es cierto? Es un ambiente en todos los países del mundo que se presta para este tipo de intercambios. Cuando hicimos el libro con Augusto Álvarez y Juan Carlos Tafur, hay una parte en que Augusto dice que los periodistas se toman demasiados tragos con los políticos. Y yo digo, esos serán los hombres, porque a las mujeres no nos invitan a tomarnos ningún trago. Y en eso todavía hay cierto machismo, ¿no? Hay cierto club de Toby. Pero bueno, acá me están pasando las fotografías, ¿ya? Y tenemos, Willax las ha sacado, a mi amiga Pati del Río, paradita pero muy elegante, ¿no es cierto? En una cosa, con otro señor al lado, que es una cosa absolutamente pues social, ¿no? Enrique Cornejo parado al lado de Barata. Bueno, también es una cosa social, aunque esto puede significar otra cosa. Pero estoy segura que si ustedes buscan en las páginas sociales, de Caretas, del Comercio, de La República, sobre todo publicaciones gráficas, ¿no? Van a encontrar, me imagino, cientos de fotografías
de eventos sociales, porque además un personaje como Barata asiste a ese tipo de eventos justamente para hacer lo mismo, para conocer a las autoridades peruanas, para conectarse con ella, para decirle a los periodistas lo que quieran escuchar, lo que quieran soltarle. Entonces, evidentemente eso no significa absolutamente nada. Que quede bien claro. Yo no tengo ninguna foto, pero les digo, no soy mejor que ninguno de mis colegas. Simplemente no me provocó ir, no fui, o mi productor me dijo, ya me cansé de mandarte y que no consigas nada. No consigues nada. Pero de verdad, es una cosa bien curiosa, ¿no? Nunca me invitas a tu programa. Entonces uno que llega con la cara diciendo, ¿por qué nunca? Yo, pues siempre lo he invitado. No, nunca me invitas. Estamos esperando invitación. Los buenos políticos siempre dicen eso, los que son bien políticos. Hay otros que salen corriendo, ¿cierto? Te ven y corren, sí, ¿no? Por supuesto. Pero sí, eso es normal. Ese es un espacio en el cual siempre hay un momento de intercambio, si se quiere, que es sano en una democracia, porque no se trata de que nos agarremos a golpes pues en todas partes, ¿no? Para eso está el set. A golpes verbales, me señalo, no a golpes físicos, es una metáfora. Y bueno, tenemos un congresista más, Rosa María. De eso voy a hablar más tarde en el otro programa, pero también quiero hablar acá. Miren, lo que está haciendo Kendi, como es un trabajo de hormiga, pero bien, ¿cómo les puedo explicar? Bien eficaz, porque con cada jalada de uno, ¿no es cierto?, consigue primera plana. Así es. Basta que se jale a uno para que tengas primera plana. Entonces, yo recuerdo, esto es muy antiguo, a ver si alguien se acuerda conmigo, en el año 2000, o un poquito antes, sí, probablemente el año 2000, 2001, no, 2000, en plenas elecciones, para la presidencia de la República, donde todavía Andrade participaba como candidato, lo que hacía Montesinos era hacer que en el distrito más pequeño del país un alcalde se cambiara de partido. Y esto lo repetían como noticia sin parar el día entero. Entonces, lo que le quedaba a la gente en la cabeza no era la importancia de esa deserción, sino la repetición y la repetición y la repetición de esa deserción, creándote la impresión de que las deserciones eran masivas. Claro. ¿Te das cuenta? Es una estrategia. ¿Y quién la está empleando políticamente? Es decir, ¿para qué me voy a jalar a 5? Ni a hablar, 1 por semana. Maritza García ha dicho que van a ser 15, ahora son 12. Pero si lo haces 1 por semana, y ha dicho, a mayo llegamos ya a 15. Entonces están dosificando las deserciones, lo cual crea la impresión en la opinión pública de que las deserciones son masivas, mayores, y 2, vuelve loca la hermana. Claro, porque no puedes ir a negociar una vacancia si no sabes cuántos votos tienes. Y ahora tiene 59. Una fuerza política que entró con 73. ¿No es cierto? Entonces, 73, 59, ha perdido 14. Estamos hablando de una pérdida enorme para año y medio. Digamos, evidentemente una renunció, a otra la votaron y el resto se fueron, renunciando también. Entonces, estamos hablando de 14 en año y medio. En una muy mala época para Keiko Fujimori, porque sus objetivos políticos, ¿no es cierto?, han sido vencidos todos. No quería que se indulte al padre, se indultó al padre. Quería vacar a la PPK, no lo vacaron. ¿No es cierto? Pierde 14 miembros la bancada, los perdió los 14 miembros la bancada. Y el próximo objetivo político, yo presumo, es la mesa directiva. O sea, eso es evidente. Lo que Kendi va a tener que hacer es lograr la unidad, ¿no es cierto?, de todas las fuerzas alternas a Fuerza Popular para excluir a Fuerza Popular de la mesa directiva o darle una tercera vicepresidencia, pero colocar a otras personas en la presidencia y la vicepresidencia. Esto puede ser simbólico, pero es de todas maneras una muestra de poder. ¿A dónde va Kendi? Eso es lo que hay que estudiar bien, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Hay que seguir recordando que tiene 12 y su hermana 58.
O sea, perdón, 59, ya me estoy adelantando. Que puede tener 15, digamos, y su hermana perder 3 más, ok, y terminar teniendo 56. Pero siempre tendrá 15, aun cuando sumados los 15 de PPK sean 30, ¿no? Ahora, también parece ser que dentro del gobierno ya ven con total tranquilidad el tema de la vacancia, al punto que Mercedes Arauz ha comenzado a atacar al fujimorismo de Fuerza Popular. A ellos les ha dicho irresponsables por el decreto, por no modificar o aprobar una ley sustitutoria al decreto de urgencia 003. Antes no se escuchaban esas cosas, ¿no? Le ha dicho a Miki Torres que es un irresponsable, ¿no? Ha dicho también que, digamos, ha mostrado una mayor agresividad con Fuerza Popular de la vista, ¿no es cierto?, hasta hace muy pocos días. Con lo cual, ya deben estar contando con la seguridad de tal vez tener a los votos de Acuña, a los votos de Lapra, a los de Kenji y a los suyos. Y con eso neutralizar una vacancia que tendría 80 votos sin problema, pero ya no 87, ¿no? El congresista de APP, el señor César Villanueva, está presentando una moción de vacancia. Por supuesto, o sea, lo que pasa es que César Villanueva ha sido, no vamos a decir desautorizado, porque es una palabra muy fuerte, pero ha sido señalado como una persona que está hablando a título personal y que su bancada no ha tomado ninguna decisión. Entonces, tal vez, por eso te digo, puedan contar con votos sueltos. Incluso Mauricio Müller ha dicho que si su bancada decide no apoyar la vacancia, él va a votar disciplinadamente con la bancada, contra todo lo que ha hecho. Más bien Acción Popular es donde creo que sí se muestran más proclives a la vacancia, y ellos son 5, más los 20 de la izquierda son 25, pero ahora estamos hablando de 59, 58, 57, quién sabe, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular. Entonces ya no estamos hablando de 85 votos, estamos hablando de 83, 82, faltan 5 o 6. Y comprometerlos a estar completamente seguros de que Villanueva, completamente seguros de que el Pastor Rosas, Vieira van a votar a favor de la vacancia, eso está mucho más complicado, creo yo. Y todo depende del futuro de Kenji también. O sea, Kenji lo que está haciendo es hacer política dentro de la bancada de Fuerza Popular, cosa que Keiko Fujimori no ha sabido hacer. Keiko Fujimori le encargó eso a otros que lo hicieron mal. Y ese es el problema central, y yo creo que ella hasta ahora no entiende que ese es su problema central. Ella se ha rodeado de un grupito que los lunes en la noche discute lo que se va a aprobar el martes en la noche, ¿no? Entonces son como los que dice Augusto, los que cortan el jamón, ¿no? Y escucha lo que tienen que decir todos, a veces interviene, a veces no, y finalmente a través de Ana Vega y Pierre Figari se conoce cuál es la decisión. Bueno, así no se puede manejar una bancada por mucho tiempo. Por algunos meses tal vez, pero está probado que una bancada tan grande, de 73 personas, no la puedes manejar así por mucho tiempo. Y menos bajo amenaza. O sea, no amenaces si es que no vas a cumplir tus amenazas. Keiko yo creo que está tratando de cumplir sus amenazas, es decir, comenzar a llamar a los accesitarios, dejar a su hermano sin congresistas, llamándolos accesitarios. Pero mientras más congresistas pierda, más difícil va a ser, porque no va a alcanzar las mayorías necesarias para el desafuero. Entonces no va a tener tiempo de llamar a los accesitarios si no consigue los votos para hacerlo. Y está comenzando a perder ya mayorías simples incluso. Ya las había perdido 66, pero digamos con 60 tú todavía tenías la posibilidad de lograr algunos desafueros, ¿no? Yo creo que puede lograrlos ya a estas alturas, está perdiendo cada día más. Entonces, así están las cosas. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a ver si ha llegado. No lo anuncio todavía, para que sea sorpresa, pero es una gran invitada. Así que vamos a hacer una pausa, en este momento 8:19, y acaso 8:20 en todo el Perú, y vamos a rezar con una invitada que estamos esperando para celebrar también el Día de la Mujer. Toda la semana vamos a invitar mujeres. Toda la semana. Toda la semana, solo mujeres, ¿no? Es una política muy importante en el Perú. Y que curiosamente, por esas cosas del destino, no tiene ninguna relación con Odebrecht.
pero ninguna. Política antigua, cero relación con Odebrecht. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, concurso en Twitter. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con 22 minutos, 8 de la mañana con 22 minutos, ya estamos a través de la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco y Radio La Voz en Ayacucho. Bueno, tenemos que decir que nuestros oyentes son rapidísimos, ¿ah? César Casasola, Viviana Jordán, Rodolfo Arteta han adivinado al instante. Se trata de Lourdes Flores Nano, está efectivamente en el teléfono con nosotros, 8:23 de la mañana. Lourdes, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, encantada. Mil disculpas por ya no poder llegar hasta ahí, pero encantada de poder conversar. Gracias. Bueno, yo decía, es una política con muchos años en la política, desde muy joven, y aunque parezca mentira, no tiene ninguna relación con Odebrecht, ahora que casi todos los políticos, sobre todo los que tienen mucha trayectoria, han salido relacionados de una forma u otra con esta empresa. ¿Qué hace que usted sea tan afortunada? Se lo doy gracias a Dios todos los días, Rosa María, porque tengo la humildad de reconocer, me conozco y sé cómo habría actuado, pero en estas formas de operar a veces es difícil imaginar si no hay alguien que finalmente pudiera haber estado. Quizás el Señor me ha protegido al no ser gobierno. Eso es una bendición de la que tengo que dar gracias a Dios, y en todo caso nos obliga a ser todos mucho más cuidadosos. Pero yo creo que hay una lección más de fondo y más importante en la que yo quisiera que el país se concentre, que es cómo variamos la forma de financiamiento de la política. Eso me parece que es quizás la gran lección a aprender, que yo creo que tiene que ser un cambio radical hacia un sistema en el cual haya una campaña muy corta, recursos públicos de financiamiento de una franja, y que volvamos a hacer una campaña mucho más personal, mucho más de movilización para evitar pues estos riesgos que están siendo tan lamentables. Bueno, eso se podría hacer con un Congreso que escuchara, pero lamentablemente no parece estar entre sus prioridades. Estamos a puertas de una campaña electoral regional y municipal, donde creo que su partido, el PPC, también va a participar, espero, evidentemente, con fuerza, no, con resurrección, digamos, ¿ya? Pero, ¿qué hace el Congreso? Elimina la obligación de dar cuenta a la OMPE durante la campaña, es decir, flexibiliza aún más las pocas normas que hay. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo, Rosa María, que hay que... a ver, vamos a ser honestos. Esto es evidentemente una crisis que afecta a la política en general. Yo le doy gracias a Dios porque efectivamente estamos al margen de esta situación, y las investigaciones arrojarán hasta el último momento cuál es la situación de cada cual, pero eso no me ciega para darme cuenta que evidentemente la población va a reaccionar de manera muy negativa hacia la política en general. Y eso tiene un lado malo y un lado bueno. El lado malo es que evidentemente volvemos a seguir echándole fuego a la antipolítica. El lado bueno es que quizás sea la oportunidad de una renovación generacional que la política necesita y que mi partido, por ejemplo, ha aprendido con entusiasmo y que es muy necesaria. Pero en segundo lugar, tienen que haber lecciones de esto. Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes que hay que aprender esa lección. Una de ellas es esta. Esto es un círculo vicioso. Si la política necesita de una propaganda política, y esa propaganda política es costosa, o alguien tiene los millones para financiarla, o hay que recurrir a donaciones privadas. Y si hay que recurrir a donaciones privadas, ya sabemos cuál es el riesgo y cuáles son las consecuencias, se declaren, no se declaren. Yo insisto que incluso la no declaración de las donaciones no es un delito, es una falta, pero no está bien, es una situación que empaña la transparencia de la vida política y genera dudas. Entonces, cortemos por lo sano. Creo que hay que crear conciencia, una vez que sigan las investigaciones, tienen su curso, etcétera, pero hay que crear conciencia que esta crisis es una oportunidad para cambiar el sistema de financiamiento de las campañas
que yo creo que como en Chile tienen que ir a campañas muy cortas, con financiamiento público de un mes, una campaña corta en una franja electoral, se prohíbe la campaña publicitaria masiva de televisión y se hace solamente publicidad en esos espacios. Entonces estamos cortando el riesgo a fondo de lo que significaría el financiamiento de campaña, que por lo demás debo decirle que es un dolor de cabeza enorme también. No, evidentemente, porque es efectivamente para el candidato una enorme responsabilidad tener que cargar con lo que sea en su entorno, ¿no? Más sí, para... María, mire, cuando yo tengo que reconocer cuando el señor Kuczynski dice que para comenzar su campaña en 2012 vendió su casa, tiene razón, la vendió, me consta. Entonces, ya después, en fin, las cosas se investigaron, pero que el hombre comenzó una campaña, o sea, tenía una vocación de llegar y comenzó una campaña con cero y tuvo que vender su casa para financiarla, no está faltando la verdad. Yo en la última campaña, que me agarró de sorpresa, no la esperaba, yo he tenido que pedir un crédito bancario. Entonces, cuando uno no le sobra el dinero, tiene que buscar formas de financiamiento lícitas, por supuesto. Hay colaboradores, hay gente que lleva, la gente quiere estar, o sea, quiere llegar en determinadas circunstancias y no en otras. Entonces, el financiamiento de la campaña, bueno, y además, cuando uno es candidato y no está pensando pues en el dinero de la campaña, uno mete en el detalle, hay gente que le ayuda y que le ayuda de buena fe. Tampoco está bonito esto que los que son cabezas le tienen la pelota al otro, porque pasa pues que hay gente que muy buena fe colabora y apoya. Entonces no se trata tampoco que el líder quite cuerpo en las circunstancias, no, el líder tiene que estar en la cabeza de las cosas. Pero así son de duras las campañas, así son de angustiantes cuando no te sobra el dinero, y así son que generan una tensión adicional, porque obviamente la comunicación masiva es la comunicación de la televisión, y si alguien pone spots de televisión se pone ventaja frente al otro, y el otro tiene que conseguir los puntos, y es un círculo vicioso que hay que cortar. Ya sabemos que es una fuente de un riesgo de penetración de dineros indebidos en campaña. ¿Por qué no aprendemos la lección y corregimos? Yo espero que el Parlamento entienda que esta es una oportunidad. La crisis es una oportunidad también. Bueno, la voy a cambiar un poco de tema y la voy a llevar al tema de la política del día a día, que yo sé que usted se encuentra, como dicen, de retiro, pero no deja de estar siempre presente. Y además, como militante orgánica y de base del PPC, también tiene, por supuesto, su opinión. El presidente de la República está afrontando una situación complicada, difícil. ¿Usted cree que sea viable la moción de vacancia o que ese momento ya pasó? Creo que se está enredando, ¿no? Por la salida de gente del fujimorismo, porque se percibe que es una reedición con nuevos elementos, pero no deja de ser una reedición de lo que ya se vio. Se aprecia que hay otras circunstancias que comprendo que algunos sectores políticos los han molestado, los han ofendido, se han sentido engañados, como es el caso del indulto. Entonces hay una serie de reacciones políticas que vuelven a encontrar en el tema de Washington y demás una razón de cosas que ya se han visto. Yo honestamente no veo que valga la pena insistir en el tema de la vacancia. Comprendo la debilidad del gobierno, esto tendría que hacer reaccionar al señor Kuczynski, el presidente de la República tendría que tener un relanzamiento personal, que comprendo que es difícil, pero yo estoy entre quienes piensan que la vacancia no es la solución, pero que tampoco hay que acostumbrarnos en nuestro país que un gobernante es elegido por un periodo de tiempo. Si resulta mal hay que aprender la lección, pero no hay que pretender que a mitad de camino se saquen gobernantes, porque entonces los periodos gubernamentales son figuras constitucionales, no lo niego, pero los periodos gubernamentales de un alcalde, de un gobernador regional, de un presidente, no cumplen pues la razón por la cual para la cual son temporales. Entonces, esto tiene que generar una reacción en el gobierno que hasta ahora no vemos suficientemente. Comenzó un poquito más en la línea de acercarse a la gente, de preocuparse de la obra pública como el agua, hay que meterle fuerza a la reconstrucción y desde luego su prueba de fuego es el manejo económico, porque si algo se esperaba de este gobierno es que fuera un gobierno de relanzamiento económico, un gobierno de reactivación de la economía. A mí me parece que todo lo político, el indulto, la vacancia, todo eso genera un daño muy grande. Ahora estos cuestionamientos sobre la conducta y la corrupción, pero mucho más impactante es que esperábamos que este gobierno nos sacara del hoyo, relanzábamos la economía peruana y estamos, la verdad, muy enredados. Así que es ahí donde yo creo que el gobierno, que tiene habilidades, debería
relanzarse ahora. Tiene también un Congreso que ahorita, por ejemplo, en concreto, con el decreto de urgencia y la ley, lo tiene paralizado. Me dicen que en el debate de la Comisión de Economía ayer se metía, pues, si ya la ley es complicada, le meten 200 enmiendas, es un Frankenstein, ¿no? Entonces, mucha responsabilidad. En eso le doy la razón al presidente Fujimori y su mensaje. Es un momento en que necesitamos mesura, tranquilidad, salir de esta situación de parálisis y de enlodamiento general, para que la ciudadanía también, en su desconfianza y su descontento, que es a mí lo que más me preocupa, no solo váyanse todos, que en fin, yo creo que hay que producir un relevo generacional. No diga eso, sino que diga váyanse todos y vayamos a una aventura más que puede ser nefasta para el país. Ahora, hablando de cambio generacional, justamente una abogada joven, bueno, por lo menos más joven, como Marisol Perestello, fue ministra de Pedro Pablo Kuczynski y me consta que le explicó hasta el cansancio a ella, el entonces primer ministro, que no se podía indultar a Alberto Fujimori por razones jurídicas, constitucionales, hasta humanitarias y políticas. No había ninguna causa que justificara un indulto, se lo explicó una y otra vez. Ella es secretaria general del PPC en este momento. No tuvo más remedio que aceptar, pues, que la removieran y se lo dijo claramente. No es efectivamente eso causal de vacancia, hacer una torpeza política, pero el hecho de que mintiera el presidente una y otra vez en esa y en otras cosas, ¿no cree que da motivación suficiente a la oposición? ¿Aló? Sí, no, le preguntaba si no cree que hay motivación suficiente para la oposición, digamos, habiendo acumulado una serie de hechos en los cuales el presidente demostró falsedad una y otra vez. A ver, mire, el tema, como es lógico, era comprensible que iba a ser un tema polarizante. Reitero que la Ministra de Justicia hizo su tarea, señor. Yo soy asesora jurídica, yo le hago ver los riesgos que tiene esto. En el caso partidista, la Corte Suprema puede decir esto. En el caso tal, la Corte Interamericana puede decir tal cosa. Claro, ahora salen los críticos de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana no tiene competencia, La verdad es que somos parte de un sistema interamericano y, si bien nunca antes se habían pronunciado sobre un indulto, hay las circunstancias y estaremos esperando qué cosa diga. También reconozco que frente a todas esas voces políticas hay una decisión discrecional de carácter político del presidente que tiene unas consecuencias y que el presidente está asumiendo. La ministra sale, hay un nuevo ministro y un nuevo equipo que lo secunda. Bueno, estas decisiones son decisiones que cuestan y tienen evidentemente un riesgo por parte de quien los toma. Quien los toma tiene que asumir que no son decisiones que van a generar aplausos generalizados, sino que van a generar la controversia que están generalizando. El presidente tomó la decisión, bueno, ahora le corresponde al gobierno defender su medida, publicarla y aceptar las consecuencias si es que otras instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales, terminan cuestionando. Bueno, ¿qué esperamos para el futuro político, doña Lourdes Flores? El suyo propio. Es un futuro, a ver, es un futuro complicado, pero yo sigo creyendo que hay que poner al Perú primero y hay que mantener mucha mesura. En primer lugar, a su pregunta sobre la vacancia, yo honestamente creo que el fujimorismo se está disparando a los pies si insiste en ella. No tiene la certeza de tener los votos, los va a dividir más, habrá quienes salgan, al final no creo que sea una salida. Todo indica que el presidente de la República no va a renunciar y está en su derecho de no hacerlo, y hasta cierto punto, a pesar de la situación difícil que el país está viviendo, yo creo que los gobiernos son elegidos por un periodo y deben terminar. Lo que tenemos que exigir es que el gobierno reaccione en pocas cosas, pero que actúe. En concreto, por ejemplo, ahora hay que mirar el tema de la reactivación de la economía, que tiene en este caso de los problemas vinculados a las constructoras un problema serio, porque es una actividad que lamentablemente genera una cadena de riqueza, de trabajo, y sobre todo hoy día en su parálisis ha generado no se paga. Hay muchas empresas que están quebrando, porque son pequeñas empresas, medianas empresas, que prestaron un servicio, lo hicieron con toda corrección, estaban absolutamente al margen, si había cártel o no había cártel, vendieron pintura, vendieron clavos, vendieron vayamos a ver qué, y entonces claro, el país pues hay que resolver ese tema, y hay que resolver ese tema asumiendo el costo de resolverlo, el Parlamento y el Ejecutivo. Así es que hay que salir de esta parálisis, por lo menos en un tema tan concreto. Mire usted, los chinos que iban a comprar chacla, entiendo que el 23 de febrero dijeron, yo me pongo en el balcón y no sé, eran 2.000 millones de dólares que la economía peruana necesitaba, y sobre todo era una forma de reactivar un sector económico que estaba paralizado.
eso, con eso se hubiera podido pagar un montón de empresas. Entonces, hay que salir de este marasmo. En segundo lugar, creo que el gobierno tiene que concentrarse en su tarea de la reconstrucción, de la obra de agua y desagüe, de acercarse al pueblo, o sea, salir del discurso político y entrar al discurso de la vida cotidiana de la gente. No con salidas un poquito necesarias, pero un poco demagogias, como el sueldo mínimo vital, que son medidas coyunturales, que tratan de dejar, no. Temas de fondo. Ya he perdido yo la esperanza que haya alguna reforma estructural, no veo que el gobierno tenga fuerza, quizás en la justicia se podría hacer algo. Y finalmente yo creo que en lo político hay que aprender la lección. Lavallato nos está dejando una mancha, una desconfianza, pero ya, esa parte va a tener, como le digo, cosas buenas y cosas malas. Y si el efecto es una regeneración de la política con una nueva generación, enhorabuena, también quienes llevamos 20 o 30 años en la vida política hemos cumplido un ciclo y creo que podemos en el balance sentirnos también orgullosos de las cosas buenas que hemos hecho. Pero es bueno que en la vida política estos remesones traigan también la oportunidad de una nueva generación de empresarios. A mí no me asusta, me parece fundamental, pero hay lecciones en materia de contratación pública, en materia de financiamiento de la política. Si nos concentráramos en eso, bueno, yo creo que sería una forma de aprender de la crisis una lección y salir adelante, pero nuevamente yo no quiero tener un espíritu tremendista, esta actitud de ya pensar que todo se acabó. No, hay que corregir, hay que tener serenidad y hay que seguir trabajando. El Perú necesita de nosotros mucho más. Una pregunta final, evidentemente esta es la Semana Internacional de la Mujer, el 8 de marzo es la fiesta, digamos, pero sin embargo la agenda de mujeres en el Perú está todavía muy atrasada. Las mujeres parlamentarias están pidiendo un pleno del Congreso para tratar solo agenda mujer. Los caballeros parece que no les hacen mucho caso, pero hay una temática importante, digamos, que está ahí, ¿no? Y que no está siendo abordada ni siquiera, digamos, por las autoridades competentes como podría ser el legislativo. ¿Qué piensa usted de esto, que ha visto tanta transformación en la política a lo largo de los años? ¿O cree usted que las cosas están estancadas, están en un punto muerto? A ver, hay cosas, mire, por ejemplo, déjeme tocar un tema en el que yo, siendo una diputada muy joven, y no habiendo sido un tema que yo trabajaba, pero que recogí de lo que las ONGs en ese momento trabajaban, el tema de la violencia, como que yo fui autora de la primera ley de violencia, incluso cuando el Perú no había suscrito la Convención de Belén do Pará, de una segunda ley, y yo me alegro que el tema se haya resuelto, que no me alegro que el tema esté abordado, se dicten leyes. O sea, leyes ya tenemos, no me gusta la última ley de violencia, pero ya hemos ido legislando. El Poder Judicial va tomando un poco conciencia y sin embargo vemos casos como el reciente, esta chica Arlet, que escandalizan, porque dicen cómo ante la evidencia de un hecho tan grave de violencia, tan notorio, tan grabado, tan público, la reacción del Poder Judicial ha sido la que ha sido. Entonces, seguir creando conciencia en los operadores de justicia. Si hay que mejorar las leyes existen. Le repito que no me encandila la última solución que se ha dado en materia de violencia, porque me parece que se está pasando todo al fiscal, pero no necesariamente bien sustentado, entonces los procesos se archivan y se caen las medidas cautelares. Pero en fin, eso es un tema de corrección de la ley, en fin, pero básicamente un llamado de atención a los operadores de la justicia, policía, fiscalía y Poder Judicial, para que aborden ese tema. La violencia sigue siendo un problema lacerante, desde las violaciones dentro del hogar, cada día más feminicidios. Los hechos, como son más evidentes ahora, salen más a la luz. Siempre han existido, pero hoy salen mucho más a la luz. Entonces hace falta que la justicia actúe para que se den lecciones claras. Ese, por ejemplo, es un tema de agenda pendiente, lamentablemente, que afecta no solo a la mujer, pero fundamentalmente a la mujer y lamentablemente a niñas. Me parece que ahí hay, en todo ese tema de violencia física, sexual, psicológica, una gran tarea por delante. Sigue siendo una gran tarea la de la educación. Si bien la educación primaria y la educación preescolar, digamos, se han acercado mucho más las brechas de varones y mujeres, todavía hay mayor reflexión femenina, necesitamos abordar mucho más. Hoy que está en boga el tema de la educación técnica, no habla del trabajo gratuito, sino de la verdadera educación técnica hacia el trabajo fundamental. Ahí hay otro capítulo por hacer. ¿Y por qué no? Que el número de mujeres en la vida política también aumente para que haya una sensibilidad por esos problemas. Entonces, por supuesto que somos una sociedad en que todavía hemos avanzado, no nos ceguemos, hemos avanzado mucho, pero todavía hay una gran tarea y sí, efectivamente el día de mañana el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad
para que sepamos que hay esta agenda pendiente y para que varones y mujeres nos comprometamos. Yo siempre cuento como anécdota, Rosa María, que éramos al principio un puñado de mujeres que empezaban a tocar esos temas. Después hicimos una especie de alianza oficial, ¿no? Nos juntábamos para estos temas, cuando sacamos la ley de ADN, éramos una coalición de mujeres, superábamos las dificultades parlamentarias, y en la década de los 90 sacamos algunas cosas interesantes. Pero luego muchos varones fueron interesándose en el tema, vieron que era un tema atractivo, que era un tema que podía tener impacto político. Entonces hay que comprometer a hombres y a mujeres en esta tarea y asumir esos temas, el tema de la brecha salarial, sin dramatismo, sin populismo, sin exageraciones, pero claro que hay una tarea pendiente y hay que seguir luchando. Somos un país avanzado, no podemos negarnos. En los últimos 30, 40 años ha avanzado mucho en ese sentido, pero todavía la tarea es muy grande y está pendiente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Lourdes Flores, pero la próxima vez la queremos tener aquí. No, mil disculpas, la próxima vez no te fallo y te agradezco muchísimo. Un saludo muy cariñoso a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer y a ti, que cumples un rol tan importante en la formación cívica. Muy bien, gracias a Lourdes Flores por esta conversación refrescante. Vamos a una pausa. Regresamos para seguir hablando de mujeres, de brechas y de política, por cierto. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 47 minutos, estamos en A Pensar Más en esta Semana Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Acabamos de conversar con Lourdes Flores Nano. Rosa María, hay preguntas y hay cosas pendientes. Pero si me pasa la República, por favor, hablando del tema de la mujer. Bueno, hay varias cifras que quería compartir hoy día que me parecen importantes. Por ejemplo, el número de mujeres con educación superior hoy en el Estado como servidores públicos supera el de los hombres. Es una cosa notable. Según la información que tenemos de la página económica hoy, está en portada en la República, dice nivel educativo de los servidores públicos, Estado, según sexo, superior universitaria, mujer 48.7, hombres 37.6. O sea, de los que tienen superior universitaria, hay más mujeres que hombres. Casi 10 puntos más. Y en superior no universitaria, hay 26.8% de mujeres y 20.4% de hombres. La conclusión es que las mujeres superan a los hombres en educación universitaria en el sector público. Ahora, también dice la nota que el 70% de los principales cargos directivos en el Estado los ocupan varones. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente hay sectores de la administración del Estado que son empleadores con mucha fortaleza de mujeres, por ejemplo el magisterio, ¿no es cierto? Y las profesoras tienen educación universitaria completa, pero siendo una masa tan grande, ¿no es cierto? Estamos hablando de 200.000 maestros, mayoritariamente femeninos, sobre todo en primaria, entonces ahí tenemos un peso enorme de mujeres, pero a la hora de ver las direcciones, los cargos directivos, ahí están los hombres, y ahí está la brecha. Otra interesante información que nos proveen vía Twitter, Hugo Ñopo, especialista en estudios en educación, pero también nos pasa cifras de equidad de género por Twitter. Este es bien interesante. Las brechas de género en el hogar, a ver, dentro de casa. Como dice, ¿y por casa cómo andamos? Muy bien. En la transición de la adolescencia a la juventud, las mujeres aumentan de 20 a 30 horas semanales las que trabajan para sus hogares. Imagínate, o sea, ya a los 12 años un niño trabaja 10 horas en su casa ayudando a la semana en algo y una niña trabaja 20. Pero cuando llega a los 30 años aumenta de 20 a 30. ¿Y qué pasa con los hombres? Ese hombre que a los 12 años, ¿no es cierto?, trabajaba 13 horas, ¿no es cierto?, baja a 11. No solamente trabaja, ¿no es cierto?, menos, pero mucho menos en su casa. O sea, esto es educación. Se asume que la niña, a medida que va creciendo, tiene que asumir mayores tareas en el hogar. Y el niño no, el niño menos.
porque está la niña, ya adolescente y luego mujer, que tiene que atenderlo. Esto es cifras obtenidas, y me sorprende que Manuel Burga Díaz, no el del fútbol, no, sino el del San Marcos. Esto es más o menos, dice, lo que decía el historiador francés Pierre Viard en los años 70. O sea, no ha cambiado nada. Dentro de casa, en el hogar, se asume que las niñas deben dedicarse a las tareas del hogar y los niños no. Pero fíjense ustedes qué contradicción. Tenemos millones de mujeres hoy con educación superior completa, ¿no es cierto? En eso se ha avanzado muchísimo. El acceso a la educación superior ha sido importante en los últimos 30 años para las mujeres, muy importante, más no hay un cambio dentro del hogar respecto a sus responsabilidades. Entonces, trabaja, tiene educación superior, aporta al hogar económicamente, pero tiene que lavar la ropa, tiene que lavar los platos, tiene que hacer las camas, tiene que trapar el piso, ¿no? Barrer la cocina, porque eso el hombre no lo hace. Su mamá no le enseñó. Bueno, eso tiene que cambiar, porque para que, digamos, una mujer y un hombre trabajen a la par fuera de casa, tienen que compartir dentro de casa las tareas domésticas y también el cuidado de los hijos. Yo reitero el pedido, varios me han escrito sobre el tema de los... Para cambiar a los bebés. Los cambiadores de pañales en los baños de hombres. Que no hay cambiadores de pañales en los baños de hombres. En los Estados Unidos y en Europa, en todos los baños de hombres hay cambiadores de pañales. Y a varias gente me ha escrito, me lo ha confirmado. Lo que pasa es que yo no suelo entrar a los baños de hombres, como ustedes podrán imaginar, no lo puedo confirmar. Pero muchos hombres me han dicho, sí, no, en Estados Unidos, en Europa, eso es lo normal. Y en el Perú no. Es rarísimo. Es muy extraño. Más bien me han confirmado lo contrario, que hay que esperar que el baño de mujeres se vacíe para poder entrar con un niño a cambiarlo, si es que estás a cargo de él. Entonces miren ustedes cómo pequeñas cosas de la vida cotidiana nos están dando ya señales de lo que pasa. Entonces, de la puerta de la calle para afuera ha habido un gran cambio en la vida de las mujeres, un gran avance. Es de la puerta de la calle para adentro donde todavía tenemos que hacer una gran revolución, que pasa por la violencia contra la mujer. Ya hoy día a una mujer no la empujan en la calle, su pareja no la grita en la calle, no le insultan sin que inmediatamente intervenga alguien, otro grupo de mujeres, hombres también. Oiga, ¿qué le pasa a usted? Hace seguramente 30, 40 años nadie se metía. Pero de la puerta para adentro todavía se cree que la mujer tiene que ser sumisa a esa acción. Y eso es algo importante de destacar esta semana, ¿no? El feminicidio continúa en el Perú en tasas altísimas, y es ahí donde creo que hay que hacer un trabajo mucho más largo, porque como hemos explicado muchas veces, cuando un hombre asesina a una mujer, a su mujer, porque la trata como si fuera una cosa, su propiedad, ese asesinato no llega sin una escalada de violencia. O sea, primero son los golpes, ¿no es cierto? Y después viene finalmente el asesinato. Entonces, a la primera señal, hay que salir rápidamente de esa relación, porque esa relación conduce a la muerte. Entonces hay un trabajo ahí de prevención también con las mujeres, de concientización y capacitación de que a la primera situación de violencia que tengas que sufrir, tienes que evitar a como dé lugar. Escucha, yo sé que es difícil escuchar, escucha las voces que te dicen, sal de ahí lo más rápido que puedas, porque ese hombre va a romper sus límites una y otra vez hasta que finalmente le diga a la policía, yo no sé qué me pasó, yo no soy así, yo no sé qué me pasó, perdí el control, tuve celos. Jaime Enríquez nos escribe y nos dice que en el Jockey sí hay cambiadores de pañales en los baños de hombres. Ayer se percató. En el Jockey. Muy bien, muchas gracias. Amigos que me escuchan, inspectores, por favor, de baños de hombres, porque yo no puedo entrar. O sea, no, se ve feo, pues entonces baño tampoco quiero entrar, pero tampoco me provoca. Pero los que quieran me pueden avisar. Bueno, varias preguntas sobre la presentación de Lourdes Flores. Me hubiera gustado tenerla acá en el estudio, que es mucho más fácil interactuar con ustedes cuando ella está acá. Pero me dicen que hay una comunicación de este señor de Morla Van der Leen, este nombre tan complicado, de Camargo Correa,
a sus superiores sugiriendo que se entregara dinero a Lourdes Flores en el 2006, hace ya 12 años. Es posible que esa comunicación exista, pero el señor fue examinado, fue citado por la fiscalía, interrogado al día siguiente que Barata, o el mismo día que la primera declaración de Barata, y lo negó todo, absolutamente todo. Así que de eso no hay corroboración ni denuncia alguna todavía. Pero en fin, ¿qué más tenemos? Pausa. Tenemos una pausa y regresamos con un hecho que arrasa las redes. El video de Carlos Tubino, congresista de la República, haciendo algo increíble. ¿Qué será? Lo sabremos después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 57 minutos. A todos nuestros oyentes que nos escriben por las redes sociales, muchísimas gracias. Hay muchas sugerencias para invitadas, Rosa María. Sí las llamamos, pero no viene. No viene, hemos llamado a Luz Salgado y nos dijo que su agenda estaba muy ocupada. Sí. Tenemos muchas ganas de hablar con Luz Salgado, por supuesto. ¿A quién más quieren que invitemos? A Julia Príncipe. No creo que venga. No. Verónica Mendoza. Difícil, está en el Cusco. Habría que buscarle en Lima. Veces. Complicado. No, he hablado con su jefa de prensa y me ofreció que me iba a contestar. ¿Te ofreció que te iba a contestar? Hace 2 semanas. Me ofreció que me iba a contestar. Sí. Muy buena. Ese es muy divertido. Bueno, estamos a la espera de muchas respuestas, pero sí. Vamos a tratar de tenerles mujeres toda la semana. Y lo que sí les iba a contar es que de estas cosas que pasan Tubino, en Twitter. ¿Qué le ha pasado al señor Tubino? Mire, el almirante Tubino, pues, en realidad tiene una manera de ser, pues, que es difícil para un político, ¿no? Yo me imagino que por su formación castrense, pues, está acostumbrado a tener subordinados y no electores, ¿no? Entonces, en Twitter se maneja muy agresivamente, utiliza términos que no son adecuados, pues, rojete, caviarete, en fin, de todo. Ya sabemos cómo es. Pero esta semana le preguntaron si había estado en un momento crítico para las Fuerzas Armadas, un momento muy doloroso porque Vladimiro Montesinos, que era un capitán al cual habían dado de baja con deshonor, digamos, regresó al poder, controló las Fuerzas Armadas y los obligó a todos a firmar un acta de sujeción, así se llamó, por la cual se sometían, pues, a los dictados de Alberto Fujimori y se comprometían a protegerse entre todos, a taparse entre todos por violaciones de derechos humanos. Ese texto, en el cual es terrible, fue firmado, según me han dicho varios oficiales, a la fuerza. O sea, no tenían forma de no firmarlo. Y los que no lo firmaron fue porque no estaban en el Perú. Sin embargo, cuando le preguntaron al congresista Tubino hoy si él fue un almirante que firmó esa acta de sujeción, se quedó mudo. Y ante la falta de respuesta, le han sacado el video, las fotos, y están circulando por todas las redes, recordando que el general Tubino se sometió a Vladimiro Montesinos. ¿No es cierto? Lo cual, como les digo, miren, hay que poner las cosas en su debido contexto, ¿no? Hubiera sido ideal que efectivamente se parara y le dijera: yo no firmo nada, ¿no?, de manos de un capitán dado de baja con deshonor, como sí hicieron algunos, ¿eh? En el ejército, por ejemplo, los que se levantan y dan el golpe del 11 de noviembre en 1992, eso es lo que dicen: nosotros no vamos a someternos a un capitán dado de baja con deshonor, ¿no es cierto?, en la década del 80. Pero no fue lo que pasó con el congresista Tubino. Él se quedó, él firmó, el 13 de marzo de 1999 se firma la famosa acta de sujeción. O sea, el congresista Tubino está ahora en la picota porque está tratando de pasar una ley que le han puesto la ley de la Inquisición, ¿no es cierto? Pero lo que se le critica es que no ha querido responder por el acta de sujeción, que es un documento que respaldó violaciones de derechos humanos. O sea, así de claro. Sobre todo taparse entre ellos, ¿no? Esa era la idea, taparse todos entre ellos. Ya están pasando los videos en varios portales ahorita y está en todas las redes. Entonces le están diciendo: oiga, usted que se preocupa de las blasfemias, ¿no es cierto?, contra la libertad de culto, debería preocuparse justamente de
los actos de realmente de deshonor contra una institución como su propia digamos arma, ¿no? Entonces están ahí, estamos todo el mundo está en prohibido olvidar, hashtag, recordándole al congresista Tubino. ¿Qué propone el congresista Tubino? El congresista Tubino propone una norma en la cual toda aquella persona que profesa expresiones, no sé, a ver, ¿cómo diríamos? Humillantes, ofensivas para una religión, tiene que ser sometida a un proceso penal y tiene que imponerse una pena. Ya existe el delito de difamación para una persona que se sienta ofendida, ¿no es cierto? Ya existe, ¿no es cierto?, el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de culto. Cada uno puede ejercer su culto como mejor le parezca. Pero también dentro de la libertad de expresión, y eso lo ha admitido siempre la Iglesia Católica, ha habido lo que se llama, lo que la Iglesia reconoce como el libre albedrío. Es decir, la posibilidad de que cada persona tome sus propias decisiones sobre cómo vivir su fe e incluso cómo rechazar la fe de los otros. Así de grave. Yo considero, por ejemplo, que personas de la religión musulmana pueden verse ofendidas por unas caricaturas que se hagan contra su religión. Eso no les da derecho a matar a los que hicieron las caricaturas, ¿no? Estoy hablando del caso de Charlie Hebdo. También puedo considerarme ofendida muchas veces por cosas que se hacen contra la religión católica, pero eso no me da derecho a censurar, a callar, a perseguir a las personas que dicen eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que se ha excedido el congresista en su celo religioso al tratar de no reconocer el libre albedrío de los demás, ¿no es cierto? Muchas de las caricaturas, mucho del humor, mucho de lo que se hace libremente en el Perú no podría hacerse por temor a colisionar con esta norma contra la blasfemia, ¿no? Que sería propia del siglo XIX, ¿no? Si él fuera congresista en el siglo XIX yo le entendería, pero no en el siglo XXI, ¿no? O sea, hay en este momento una gran reacción contra su norma y además, en fin, acá estoy viendo en redes todo lo que se está pasando, incluso con ruido acá. Claro, la firma del acta de sujeción en la Fuerza Aérea, en una instalación de la Fuerza Aérea, frente a Vladimiro Montesinos. Todos desfilaban con sus sellos, ¿ya?, y su firma. El que diseñó el documento fue Vladimiro Montesinos para impedir que la cúpula militar y las Fuerzas Armadas sean juzgadas por los crímenes que cometió el gobierno. Y Carlos Tubino era el jefe político militar de la región Ucayali. Y él fue y firmó. Él fue y firmó. Entonces, no hay discusión en eso, ¿no es cierto? Entonces, si él hizo algo así, que es casi, además, Montesinos se paró, o alguien se paró y dijo, esto tiene el carácter de estrictamente secreto, o sea, nadie puede saber lo que hemos firmado. Y firmaban contraalmirantes, tenientes generales, para arriba, generales, todo en secreto. Y una especie de pacto de jamás hablar de este tema, ¿no es cierto? Y jamás declarar, bueno, el pacto que en algunos casos se ha cumplido, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero en fin, así están las cosas para el pobre almirante Tubino. Firmó algo que no debió haber firmado. Hoy día llama a hablar de honor y qué sé yo, y está en complicaciones. A ver, acaban de allanar en este momento las casas de Jaime Yoshiyama y de Augusto Bedoya Camere con autorización del Poder Judicial. En este momento. Este es lo último que tenemos. Esto sale por TV Perú, así que es absolutamente oficial. Fiscalía Perú allana viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya con autorización de Perú, Poder Judicial. Esto es último minuto, se están produciendo el allanamiento de sus casas. No sabemos con qué propósito, qué es lo que se está buscando, pero sí, pues así es. No hay problema. En fin, una pregunta final antes de irme. Me preguntan ¿qué hacer? me ha hecho una gracia y se le ha contestado ya. ¿Qué hacer con una niña de 5 años? Esto es un papá. ¿Cómo hago? ¿La acompaño al baño de hombres o la acompaño al baño de mujeres? Y mi respuesta de mamá ha sido a este papá: si ya tiene 5 años, ella solita sabe hacer sus cosas. Usted llévela hasta la puerta del baño de mujeres, cuide ahí, ¿no es cierto?, que no entre nadie,
inadecuado, porque siempre hay que cuidar a las niñas, uno nunca sabe, ¿no? O sea, póngase guachimán en la puerta y de cuando en cuando grita, pues, ¿cómo vas, querida? Hasta que la niña sale, porque a los 5 añitos, esa niñita sabe hacer todo solita, no hay ningún problema. Muy bien, pero eso sí, cuídela desde la puerta. ¿No? Está buena mi respuesta, ¿no? Pero es que, bueno, cuando uno tiene 5 hijos se las arregla, ¿ya? Así me están contando. También, finalmente, otras novedades. Eloíso Espinosa Saldaña ha escrito hace poco rato que está muy molesto por que de nuevo se ataca al Tribunal Constitucional y esta vez al doctor Ernesto Blume. Le digo doctor porque así nos hablamos los abogados, no porque sea doctor, ¿ok? Ya Eloísa Espinosa Saldaña subsanó todo el tema de su hoja de vida. Era tan descarado el asunto. Miren, era un párrafo en el que en 60 páginas se decía, entre otras actividades, el doctor Eloy Espinosa Saldaña también ha asistido a las siguientes, ¿no? Ese doctor ha dicho que es doctor de la Universidad de Buenos Aires. En ningún momento dijo que era doctor de ninguna Universidad de Buenos Aires, ni cuando había cursado estudios, nada. Solo por poner la palabra doctor. Pero sigue la campaña. El domingo salió en Panorama. Claro, que él corrige en la siguiente presentación. O sea, le piden que presenta completo, tache esa palabra, dice, el abogado Espinosa Saldaña. Muy bien. Como no han podido, porque es ridículo, ahora es contra el doctor Blume, ¿no es cierto? Entonces, increíble. No, es muy gracioso. Dice, con preocupación veo cómo se desata una campaña en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional. En mi caso, oportunamente subsané mi hoja de vida. Como eso no se puede negar, ahora se cuestionan menciones en publicaciones en las cuales no coloqué ser doctor en Derecho y a las que he solicitado las respectivas correcciones. Ahora se ataca injustamente al doctor Blume. Es alucinante, ¿no? ¿Por qué no colocó? ¿No? ¿O por qué sí colocó? O sea, caracho, te lo colocaron. O sea, a veces pasa eso. ¿Ya? Tú no puedes responder por las... Hay veces que yo veo biografías que publican de mí que digo, Dios mío, ¿dónde han sacado todo esto? ¿No? Pero increíble. Bueno, nos tenemos que ir, ahora sí, 9:09, y ya saben, es la Semana Internacional de la Mujer, vamos a estar mañana otra mujer, de muchas, piden a la doctora Beatriz Merino, la llamé, pero la doctora Beatriz Merino está fuera del país hasta el mes de mayo, me parece, o junio, haciendo alguna estudio, actividad, o estudiando fuera del país, así que no puede estar todavía. Vamos a invitarla apenas vuelva. Así es. Sí, me dicen que hay lugares donde hay baños para niños y entras con el papá. Ah, bueno, eso es una buena idea, ¿no? Pero no solamente es complicación, hay complicación. Bueno, vamos a vernos a mañana nuevamente aquí. Hasta entonces. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. No ha sabido hacer. Keiko Fujimori le encargó eso a otros que lo hicieron mal. Y ese es el problema central, y yo creo que ella hasta ahora no entiende que ese es su problema central. Ella se ha rodeado de un grupito que los lunes en la noche discute lo que se va a aprobar el martes en la noche, ¿no? Entonces son como los que dice Augusto, los que cortan el jamón, ¿no? Y escucha lo que tienen que decir todos, a veces interviene, a veces no, y finalmente a través de Ana Vega y Pierre Figari se conoce cuál es la decisión. Bueno, así no se puede manejar una bancada por mucho tiempo. Por algunos meses tal vez, pero está probado que una bancada tan grande, de 73 personas, no la puedes manejar así por mucho tiempo. Y menos bajo amenaza. O sea, no amenaces si es que no vas a cumplir tus amenazas. Keiko yo creo que está tratando de cumplir sus amenazas, es decir, comenzar a llamar a los accesitarios, dejar a su hermano sin congresistas, llamándolos accesitarios. Pero mientras más congresistas pierda, más difícil va a ser, porque no va a alcanzar las mayorías necesarias para el desafuero. Entonces no va a tener tiempo de llamar a los accesitarios si no consigue los votos para hacerlo. Y está comenzando a perder ya mayorías simples incluso. Ya las había perdido, 66, pero digamos con 60 tú todavía tenías la posibilidad de lograr algunos desafueros, ¿no? Yo creo que puede lograrlos ya a estas alturas, está perdiendo cada día más.
Entonces, así están las cosas. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a ver si ha llegado. No la anuncio todavía, para que sea sorpresa, pero es una gran invitada. Así que vamos a hacer una pausa, en este momento 8:19, y acaso 8:20 en todo el Perú, y vamos a rezar con una invitada que estamos esperando para celebrar también el Día de la Mujer. Toda la semana vamos a invitar mujeres. toda la semana, solo mujeres, ¿no? Es una política muy importante en el Perú, y que curiosamente, por esas cosas del destino, no tiene ninguna relación con Odebrecht. Pero ninguna. Política antigua, cero relación con Odebrecht. ¿Quién será? A ver, concurso en Twitter. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. con 22 minutos, 8 de la mañana con 22 minutos, ya estamos a través de la red Soronco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco y Radio La Voz en Ayacucho. Bueno, tenemos que decir que nuestros oyentes son rapidísimos, ¿ah? César Casasola, Viviana Jordán, Rodolfo Arteta han adivinado al instante. Se trata de Lourdes Flores Nano, está efectivamente en el teléfono con nosotros, 8:23 de la mañana. Lourdes, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, encantada. Mil disculpas por ya no poder llegar a 6, pero encantada de poder conversar. Gracias. Bueno, yo decía, es una política con muchos años en la política, desde muy joven, y aunque parezca mentira, no tiene ninguna relación con Odebrecht, ahora que casi todos los políticos, sobre todo los que tienen mucha trayectoria, han salido relacionados de una forma u otra con esta empresa. ¿Qué hace que usted sea tan afortunada? Se lo digo gracias a Dios todos los días, Rosa María, porque tengo la humildad de reconocer, me conozco y sé cómo habría actuado, pero en estas formas de operar a veces es difícil imaginar si no hay alguien que finalmente pudiera haber estado. Quizás el Señor me ha protegido al no ser gobierno. Eso es una bendición de la que tengo que dar gracias a Dios, y en todo caso nos obliga a ser todos mucho más cuidadosos. Pero yo creo que hay una lección más de fondo y más importante en la que yo quisiera que el país se concentre, que es cómo variamos la forma de financiamiento de la política. Eso me parece que es quizás la gran lección a aprender, que yo creo que tiene que ser un cambio radical hacia un sistema en el cual haya una campaña muy corta, recursos públicos de financiamiento de una franja, y que volvamos a hacer una campaña mucho más personal, mucho más de movilización para evitar pues estos riesgos que están siendo tan lamentables. Bueno, eso se podría hacer con un Congreso que escuchara, pero lamentablemente no parece estar entre sus prioridades. Estamos a puertas de una campaña electoral regional y municipal, donde creo que su partido, el PPC, también va a participar, espero, evidentemente, con fuerza, ¿no? Con resurrección, digamos, ¿ya? Pero, ¿qué hace el Congreso? Elimina la obligación de dar cuenta a la OMPE durante la campaña, es decir, flexibiliza aún más las pocas normas que hay. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo, Rosa María, que hay que... a ver, vamos a ser honestos. Esto es evidentemente una crisis que afecta a la política en general. Yo le doy gracias a Dios porque efectivamente estamos al margen de esta situación, y las investigaciones arrojarán hasta el último momento cuál es la situación de cada cual, pero eso no me ciega para darme cuenta que evidentemente la población va a reaccionar de manera muy negativa hacia la política en general. Y eso tiene un lado malo y un lado bueno. El lado malo es que evidentemente volvemos a seguir echándole fuego a la antipolítica. El lado bueno es que quizás sea la oportunidad de una renovación generacional que la política necesita y que mi partido, por ejemplo, ha aprendido con entusiasmo y que es muy necesaria. Pero en segundo lugar, tienen que haber lecciones de esto. Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes que hay que aprender esa lección. Una de ellas es esta. Es un círculo vicioso. Si la política necesita de una propaganda política, y esa propaganda política es costosa, o alguien tiene los millones para financiarla, o hay que recurrir a donaciones privadas.
Y si hay que recurrir a las opciones privadas, ya sabemos cuál es el riesgo y cuáles son las consecuencias, se declaren, no se declaren. Yo insisto que incluso la no declaración de las donaciones no es un delito, es una falta, pero no está bien, es una situación que empaña la transparencia de la vida política y genera dudas. Entonces, cortemos por lo sano, creo que hay que crear conciencia, una vez que sigan las investigaciones, tienen sus cursos, etcétera, pero hay que crear conciencia que esta crisis es una oportunidad para cambiar el sistema de financiamiento de las campañas, que yo creo que como en Chile tienen que ir a campañas muy cortas, con financiamiento público de un mes, una campaña corta en una franja electoral, se prohíbe la campaña publicitaria masiva de televisión y se hace solamente publicidad en esos espacios. Entonces estamos cortando el riesgo hasta fondo de lo que significaría el financiamiento de campaña, que por lo demás debo decirle que es un dolor de cabeza enorme también. No, evidentemente, porque es efectivamente para el candidato una enorme responsabilidad tener que cargar con lo que sea en su entorno, ¿no? Más sí, para... María, mira, yo tengo que reconocer cuando el señor Kuczynski dice que para comenzar su campaña en 2012 vendió su casa, tiene razón, la vendió, me consta. Entonces, ya después, en fin, las cosas se investigaron, pero que el hombre comenzó una campaña, o sea, tenía una vocación de llegar y comenzó una campaña con cero y tuvo que vender su casa para financiarla, no está faltando la verdad. Yo en la última campaña, que me agarró de sorpresa, no la esperaba, he tenido que pedir un crédito bancario. Entonces, cuando uno no le sobra el dinero, tiene que buscar formas de financiamiento lícitas, por supuesto. Hay colaboradores, hay gente que lleva, la gente quiere quiere llegar en determinadas circunstancias y no en otras. Entonces, el financiamiento de la campaña, bueno, y además, cuando uno es candidato y no está pensando pues en el dinero de la campaña, uno no está en el detalle, hay gente que le ayuda y que le ayuda de buena fe. Tampoco está bonito esto que los que son cabezas le tienen la pelota al otro, porque pasa pues que hay gente que muy buena fe colabora y apoya. Entonces no se trata tampoco que el líder quite cuerpo en las circunstancias, no, el líder tiene que estar en la cabeza de las cosas, pero así son de duras las campañas, así son de angustiantes cuando no te sobra el dinero, y así son que generan una tensión adicional, porque obviamente la comunicación masiva es la comunicación de la televisión, y si alguien pone spots de televisión se pone ventaja frente al otro, y el otro tiene que conseguir los puntos, y es un círculo vicioso que hay que cortar. Ya sabemos que es una fuente de un riesgo de penetración de dineros indebidos en campaña. ¿Por qué no aprendemos la lección y corregimos? Yo espero que el Parlamento entienda que esta es una oportunidad. La crisis es una oportunidad también. Bueno, la voy a cambiar un poco de tema y la voy a llevar al tema de la política del día a día, que yo sé que usted se encuentra, como dicen, de retiro, pero no deja de estar siempre presente. Y además, como militante orgánica y de base del PPC, también tiene por supuesto su opinión. El presidente de la República está afrontando una situación complicada, difícil. ¿Usted cree que sea viable la moción de vacancia o que ese momento ya pasó? Creo que se está enredando, ¿no? Por la salida de gente del fujimorismo, porque se percibe que es una reedición con nuevos elementos, pero no deja de ser una reedición de lo que ya se vio. Se aprecia que hay otras circunstancias que comprendo que algunos sectores políticos los han molestado, los han ofendido, se han sentido engañados, como es el caso del indulto. Entonces hay una serie de reacciones políticas que vuelven a encontrar en el tema de Westfield y demás una razón de cosas que ya se han visto. Yo honestamente no veo que valga la pena insistir en el tema de la vacancia. Comprendo la debilidad del gobierno, esto tendría que hacer reaccionar al señor Kuczynski, el presidente de la República tendría que tener un relanzamiento personal, que comprendo que es difícil, pero yo estoy entre quienes piensan que la vacancia no es la solución, pero que tampoco hay que acostumbrarnos en nuestro país que un gobernante es elegido por un periodo de tiempo. Si resulta mal hay que aprender la lección, pero no hay que pretender que a mitad de camino se saquen gobernantes, porque entonces los periodos gubernamentales son figuras constitucionales, no lo niego, pero los periodos gubernamentales de un alcalde, de un gobernador regional, de un presidente, no cumplen pues la razón por la cual para la cual son temporales. Entonces, esto tiene que generar una reacción en el gobierno que hasta ahora no vemos suficientemente. Comenzó un poquito más en la línea de acercarse a la gente, de preocuparse de la obra pública como el agua, hay que meterle fuerza a la reconstrucción,
Y desde luego su prueba de fuego es el manejo económico, porque si algo se esperaba de este gobierno es que fuera un gobierno de relanzamiento económico, un gobierno de reactivación de la economía. A mí me parece que todo lo político, el indulto, la vacancia, todo eso genera un daño muy grande. Ahora estos cuestionamientos sobre la conducta y la corrupción, pero mucho más impactante es que esperábamos que este gobierno nos sacara del hoyo, la relanzábamos de economía peruana y estamos, la verdad, muy enredados. Así que es ahí donde yo creo que el gobierno, que tiene habilidades, debería relanzarse. Ahora, tiene también un Congreso que ahorita, por ejemplo, en concreto, con el decreto de urgencia y la ley, lo tiene paralizado. Me dicen que en el debate de la Comisión de Economía ayer se metía, pues, si ya la ley es complicada, le meten 200 enmiendas, es un Frankenstein, ¿no? Entonces, mucha responsabilidad. En eso le doy la razón al presidente Fujimori y su mensaje. Es un momento en que necesitamos mesura, tranquilidad, salir de esta situación de parálisis y de enlodamiento general, para que la ciudadanía también, en su desconfianza, en su descontento, que es a mí lo que más me preocupa, no solo váyanse todos, que en fin, yo creo que hay que producir un relevo generacional. No diga eso, sino que diga váyanse todos y vayamos a una aventura más que puede ser nefasta para el país. Ahora, hablando de cambio generacional, justamente una abogada joven, bueno, por lo menos más joven, como Marisol Perestello, fue ministra de Pedro Pablo Kuczynski y me consta que le explicó hasta el cansancio a ella, el entonces primer ministro, que no se podía indultar a Alberto Fujimori por razones jurídicas, constitucionales, hasta humanitarias y políticas. No había ninguna causa que justificara un indulto, se lo explicó una y otra vez. Ella es secretaria general del PPC en este momento. No tuvo más remedio que aceptar, pues, que la removieran y se lo dijo claramente. No es efectivamente eso causal de vacancia, hacer una torpeza política, pero el hecho de que mintiera el presidente una y otra vez en esa y en otras cosas, ¿no cree que da motivación suficiente a la oposición? ¿Aló? Sí, no, le preguntaba si no cree que hay motivación suficiente para la oposición, digamos, habiendo acumulado una serie de hechos en los cuales el presidente ha demostrado falsedad una y otra vez. A ver, mire, el tema, como es lógico, era comprensible que iba a ser un tema polarizante. Reitero que la Ministra de Justicia hizo su tarea. Señor, yo soy su asesora jurídica, yo le hago ver los riesgos que tiene esto. En el caso Pativilca, la Corte Suprema puede decir esto. En el caso tal, la Corte Interamericana puede decir tal cosa. Claro, ahora salen los críticos de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana no tiene competencia, La verdad es que somos parte de un sistema interamericano y, si bien nunca antes se habían pronunciado sobre un indulto, hay las circunstancias y estaremos esperando qué cosa diga. También reconozco que frente a todas esas voces políticas hay una decisión discrecional de carácter político del presidente que tiene unas consecuencias y que el presidente está asumiendo. La ministra sale, hay un nuevo ministro y un nuevo equipo que lo secunda. Bueno, estas decisiones son decisiones que cuestan y tienen evidentemente un riesgo por parte de quien los toma. Quien los toma tiene que asumir que no son decisiones que van a generar aplausos generalizados, sino que van a generar la controversia que están generalizando. El presidente tomó la decisión, bueno, ahora le corresponde al gobierno defender su medida, publicarla y aceptar las consecuencias si es que otras instancias jurisdiccionales, nacionales o internacionales, terminan cuestionando. Bueno, ¿qué esperamos para el futuro político, doña Lourdes Flores? El suyo propio. Es un futuro, a ver, es un futuro complicado, pero yo sigo creyendo que hay que poner al Perú primero y hay que mantener mucha mesura. En primer lugar, a su pregunta sobre la vacancia, yo honestamente creo que el fujimorismo se está disparando a los pies si insiste en ella. No tiene la certeza de tener los votos, los va a dividir más, habrá quienes salgan, al final no creo que sea una salida. Todo indica que el presidente de la República no va a renunciar y está en su derecho de no hacerlo, y hasta cierto punto, a pesar de la situación difícil que el país está viviendo, yo creo que los gobiernos son elegidos por un periodo y deben terminar. Lo que tenemos que exigir es que el gobierno reaccione en pocas cosas, pero que actúe. En concreto, por ejemplo, ahora hay que mirar el tema de la reactivación de la economía, que tiene en este caso de los problemas vinculados a las constructoras, un problema serio porque es una actividad que lamentablemente genera una cadena de riqueza, de trabajo, y sobre todo hoy día en su parálisis ha generado no se paga. Hay muchas empresas que están quebrando, porque son pequeñas empresas, medianas empresas, que prestaron un servicio,
lo hicieron con toda corrección, estaban absolutamente al margen, si había cártel o no había cártel, vendieron pintura, vendieron clavos, vendieron vayamos a ver qué, y entonces claro, el país pues hay que resolver ese tema, y hay que resolver el tema asumiendo el costo de resolverlo, el Parlamento y el Ejecutivo. Así que hay que salir de esta parálisis, por lo menos en un tema tan concreto. Mire usted, los chinos que iban a comprar chacla, entiendo que el 23 de febrero dijeron, yo me pongo en el balcón y no sé, eran 2.000 millones de dólares que la economía peruana necesitaba, y sobre todo era una forma de reactivar un sector económico que estaba paralizado. Mire usted, eso, con eso se hubiera podido pagar un montón de empresas. Entonces hay que salir de este marasmo. En segundo lugar, creo que el gobierno tiene que concentrarse en su tarea de la reconstrucción, de la obra de agua y desagüe, de acercarse al pueblo, o sea, salir del discurso político y entrar al discurso de la vida cotidiana de la gente. No con salidas un poquito necesarias, pero un poco demagogias, como el sueldo mínimo vital, que son medidas coyunturales, que tratan de dejar, no. Temas de fondo, ya he perdido yo. ¿Cierto? Es un ambiente en todos los países del mundo que se presta para este tipo de intercambios. Cuando hicimos el libro con Augusto Álvarez y Juan Carlos Tafur, hay una parte en que Augusto dice que los periodistas se toman demasiados tragos con los políticos, y yo digo, esos serán los hombres, porque a las mujeres no nos invitan a tomarnos ningún trago, y en eso todavía hay cierto machismo, ¿no? Hay cierto club de Toby. Pero bueno, acá me están pasando las fotografías, ¿ya? Y tenemos, Willax las ha sacado, a ver, a mi amiga Pati del Río, paradita pero muy elegante, ¿no es cierto? En una cosa, con otro señor al lado, que es una cosa absolutamente pues social, ¿no? Enrique Cornejo parado al lado de Barata. Bueno, también es una cosa social, aunque esto puede significar otra cosa. Pero estoy segura que si ustedes buscan en las páginas sociales, a ver, de Caretas, del Comercio, de La República, sobre todo publicaciones gráficas, ¿no? Van a encontrar, me imagino, cientos de fotografías de eventos sociales, porque además un personaje como Barata asiste a ese tipo de eventos justamente para hacer lo mismo, para conocer las autoridades peruanas, para conectarse con ella, para decirle a los periodistas lo que quieran escuchar, lo que quieran soltarle. Entonces, evidentemente eso no significa absolutamente nada. Que quede bien claro. Yo no tengo ninguna foto, pero les digo, no soy mejor que ninguno de mis colegas. Simplemente no me provocó ir, no fui, o mi productor me dijo, ya me cansé de mandarte y que no consigas nada. No consigues nada. Pero de verdad, es una cosa bien curiosa, ¿no? Nunca me invitas a tu programa. Entonces uno que llega con la cara dice, ¿por qué nunca? Yo, pues siempre lo he invitado. No, nunca me invitas. Estamos esperando invitación. Los buenos políticos siempre dicen eso, los que son bien políticos. Hay otros que salen corriendo, ¿cierto? Te ven y corren, sí, ¿no? Por supuesto. Pero sí, eso es normal. Eso es un espacio en el cual siempre hay un momento de intercambio, si se quiere, que es sano en una democracia, porque no se trata de que nos agarremos a golpes pues en todas partes, ¿no? Para eso está el set. A golpes verbales, me señalo, no a golpes físicos, es una metáfora. Y bueno, tenemos un congresista más, Rosa María. De eso voy a hablar más tarde en el otro programa, pero también quiero hablar acá. Miren, lo que está haciendo Kendi, como es un trabajo de hormiga, pero bien, ¿cómo les puedo explicar? Bien eficaz, porque con cada jalada de uno, ¿no es cierto?, consigue primera plana. Así es. Basta que se jale a uno para que tengas primera plana. Entonces, yo recuerdo, esto es muy antiguo, a ver si alguien se acuerda conmigo, en el año 2000, o un poquito antes, sí, probablemente el año 2000, 2001, no, 2000, en plenas elecciones, para la presidencia de la República, donde todavía Andrade participaba como candidato, lo que hacía Montesinos era hacer que en el distrito más pequeño del país un alcalde se cambiara de partido. Y esto lo repetían como noticia sin parar el día entero. Entonces, lo que le quedaba a la gente en la cabeza no era la importancia de esa deserción, sino la repetición y la repetición y la repetición de esa deserción, creándote la impresión de que las deserciones eran masivas.
Claro. ¿Te das cuenta? Es una estrategia. ¿Y quién ya la está empleando políticamente? Es decir, ¿para qué me voy a jalar a 5? Ni a hablar, 1 por semana. Maritza García ha dicho que van a ser 15, ahora son 12. Pero si lo haces 1 por semana, y ha dicho, a mayo llegamos ya a 15. Entonces están dosificando las deserciones, lo cual crea la impresión en la opinión pública de que las deserciones son masivas, mayores, y 2, vuelve loca la hermana. Claro, porque no puedes ir a negociar una vacancia si no sabes cuántos votos tienes. Y ahora tiene 59. Una fuerza política que entró con 73. ¿No es cierto? Entonces, 73, 59, ha perdido 14. Estamos hablando de una pérdida enorme para año y medio. Digamos, evidentemente una renunció, a otra la votaron y el resto se fueron, renunciando también. Entonces, estamos hablando de 14 en año y medio. En una muy mala época para Keiko Fujimori, porque sus objetivos políticos, ¿no es cierto?, han sido vencidos todos. No quería que se indulte al padre, se indultó al padre. Quería vacar a la PPK, no lo vacaron. ¿No es cierto? Pierde 14 miembros la bancada, los perdió los 14 miembros la bancada. Y el próximo objetivo político, yo presumo, es la mesa directiva. O sea, eso es evidente. Lo que Kendi va a tener que hacer es lograr la unidad, ¿no es cierto?, de todas las fuerzas alternas a Fuerza Popular para excluir a Fuerza Popular de la mesa directiva o darle una tercera vicepresidencia, pero colocar a otras personas en la presidencia y la vicepresidencia. Esto puede ser simbólico, pero es de todas maneras una muestra de poder. ¿A dónde va Kendi? Eso es lo que hay que estudiar bien, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Hay que seguir recordando que tiene 12 y su hermana 58. O sea, 59, ya me estoy adelantando. Que puede tener 15, digamos, y su hermana perder 3 más, ok, y terminar teniendo 56. Pero siempre tendrá 15, aun cuando sumados los 15 de PPK sean 30, ¿no? Ahora, también parece ser que dentro del gobierno ya ven con total tranquilidad el tema de la vacancia, al punto que Mercedes Arauz ha comenzado a atacar al fujimorismo de Fuerza Popular. A ellos les ha dicho irresponsables por el decreto, por no modificar o aprobar una ley sustitutoria al decreto de urgencia 003. Antes no se escuchaban esas cosas, ¿no? Le ha dicho a Miki Torres que es un irresponsable, ¿no? Ha dicho también que, digamos, ha mostrado una mayor agresividad con Fuerza Popular de la vista, ¿no es cierto?, hasta hace muy pocos días. Con lo cual, ya deben estar contando con la seguridad de tal vez tener a los votos de Acuña, a los votos de Lapra, a los de Kendi y a los suyos. Y con eso neutralizar una vacancia que tendría 80 votos sin problema, pero ya no 87, ¿no? El congresista de APP, el señor César Villanueva, está presentando una moción de vacancia. Por supuesto, o sea, lo que pasa es que César Villanueva ha sido, no vamos a decir desautorizado, porque es una palabra muy fuerte, pero ha sido señalado como una persona que está hablando a título personal y que su bancada no ha tomado ninguna decisión. Entonces, tal vez, por eso te digo, puedan contar con votos sueltos. Incluso Mauricio Müller ha dicho que si su bancada decide no apoyar la vacancia, él va a votar disciplinadamente con la bancada, contra todo lo que ha hecho. Más bien Acción Popular es donde creo que sí se muestran más proclives a la vacancia, y ellos son 5, más los 20 de la izquierda son 25, pero ahora estamos hablando de 59, 58, 57, quién sabe, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular. Entonces ya no estamos hablando de 85 votos, estamos hablando de 83, 82, faltan 5 o 6. Y comprometerlos hasta estar completamente seguros de que Villanueva, completamente seguros de que el Pastor Rosas, Vieira van a votar a favor de la vacancia, eso está mucho más complicado, creo yo. Y todo depende del futuro de Kendi también. O sea, Kendi lo que está haciendo es hacer política dentro de la bancada de Fuerza Popular, cosa que Keiko Fujimori... La esperanza que haya alguna reforma estructural no veo.
no veo que el gobierno tenga fuerza, quizás en la justicia se podría hacer algo. Y finalmente yo creo que en lo político hay que aprender la lección. Lavallato nos está dejando una mancha, una desconfianza, pero ya, esa parte va a tener, como le digo, cosas buenas y cosas malas. Y si el efecto es una regeneración de la política con una nueva generación, enhorabuena, también quienes llevamos 20 o 30 años en la vida política hemos cumplido un ciclo y creo que podemos en el balance sentirnos también orgullosos de las cosas buenas que hemos hecho. Pero es bueno que la vida política, estos remesones, traigan también la oportunidad de una nueva generación de empresarios. A mí no me asusta, me parece fundamental, pero hay lecciones en materia de contratación pública, en materia de financiamiento de la política. Si nos concentráramos en eso, bueno, yo creo que sería una forma de aprender de la crisis, una lección y salir adelante, pero nuevamente yo no quiero tener un espíritu tremendista, esta actitud de ya pensar que todo se acabó. No, hay que corregir, hay que tener serenidad y hay que seguir trabajando. El Perú necesita de nosotros mucho más. Una pregunta final, evidentemente esta es la Semana Internacional de la Mujer, el 8 de marzo es la fiesta, digamos, pero sin embargo la agenda de mujeres en el Perú está todavía muy atrasada. Las mujeres parlamentarias están pidiendo un pleno del Congreso para tratar solo agenda mujer. Los caballeros parece que no les hacen mucho caso, pero hay una temática importante, digamos, que está ahí, ¿no? Y que no está siendo abordada ni siquiera, digamos, por las autoridades competentes como podría ser el legislativo. ¿Qué piensa usted de esto, que ha visto tanta transformación en la política a lo largo de los años? ¿O cree usted que las cosas están estancadas, están en un punto muerto? A ver, hay cosas, mire, por ejemplo, déjeme tocar un tema en el que yo, siendo una diputada muy joven, y no habiendo sido un tema que yo trabajaba, pero que recogí de lo que las ONGs en ese momento trabajaban, el tema de la violencia, como que yo fui autora de la primera ley de violencia, incluso cuando el Perú no había suscrito la Convención de Belén do Pará, de la segunda ley, y yo me alegro que el tema no se haya resuelto, que no me alegro que el tema esté abordado, se dicten leyes. O sea, leyes ya tenemos, no me gusta la última ley de violencia, pero ya hemos ido legislando. El Poder Judicial va tomando un poco de conciencia y sin embargo, tenemos casos como el reciente, esta chica Arlet, que escandalizan, porque dicen cómo ante la evidencia de un hecho tan grave de violencia, tan notorio, tan grabado, tan público, la reacción del Poder Judicial ha sido la que ha sido. Entonces, seguir creando conciencia en los operadores de justicia. Si hay que mejorar las leyes existen. Te repito que no me encandila la última solución que se ha dado en materia de violencia, porque me parece que se está pasando todo al fiscal, pero no necesariamente bien sustentado, entonces los procesos se archivan y se caen las medidas cautelares. Pero en fin, eso es un tema de corrección de la ley, en fin, pero básicamente un llamado de atención a los operadores de la justicia, policía, fiscalía y Poder Judicial, para que aborden ese tema. La violencia sigue siendo un problema lacerante, desde las violaciones dentro del hogar, cada día más feminicidios. Los hechos, como son más evidentes ahora, salen más a la luz. Siempre han existido, pero hoy salen mucho más a la luz. Entonces hace falta que la justicia actúe para que se den lecciones claras. Ese, por ejemplo, es un tema de agenda pendiente, lamentablemente, que afecta no solo a la mujer, pero fundamentalmente a la mujer y lamentablemente a niñas. Me parece que ahí hay, en todo ese tema de violencia física, sexual, psicológica, una gran tarea por delante. Sigue siendo una gran tarea la de la educación. Si bien la educación primaria y la educación preescolar, digamos, se han acercado mucho más las brechas de varones y mujeres, todavía hay mayor reflexión femenina, necesitamos abordar mucho más. Hoy que está en boga el tema de la educación técnica, no habla del trabajo gratuito, sino de la verdadera educación técnica hacia el trabajo fundamental. Ahí hay otro capítulo por hacer. ¿Y por qué no? Que el número de mujeres en la vida política también aumente para que haya una sensibilidad por esos problemas. Entonces, por supuesto que somos una sociedad en que todavía hemos avanzado, no nos ceguemos, hemos avanzado mucho, pero todavía hay una gran tarea y sí, efectivamente el día de mañana el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para que sepamos que hay esta agenda pendiente y para que varones y mujeres nos comprometamos. Yo siempre cuento como anécdota, Rosa María, que éramos al principio un puñado de mujeres que empezaban a tocar esos temas. Después hicimos una especie de alianza oficial, ¿no? Nos juntábamos por estos temas, cuando sacamos la ley de ADN, éramos una coalición de mujeres, superábamos las dificultades parlamentarias y en la década de los 90 sacamos algunas cosas interesantes. Pero luego muchos varones fueron interesándose en el tema, vieron que era un tema atractivo, que era un tema que podía tener impacto político.
Entonces hay que comprometer a hombres y a mujeres en esta tarea y asumir esos temas, el tema de la brecha salarial, sin dramatismo, sin populismo, sin exageraciones, pero claro que hay una tarea pendiente y hay que seguir luchando. Somos un país avanzado, no podemos negarnos. En los últimos 30, 40 años ha avanzado mucho en ese sentido, pero todavía la tarea es muy grande y está pendiente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Lourdes Flores, pero la próxima vez la queremos tener aquí. No, mil disculpas, la próxima vez no te fallo y te agradezco muchísimo. Un saludo muy cariñoso a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer y a ti, que cumples un rol tan importante en la formación cívica. Muy bien, gracias a Lourdes Flores por esta conversación refrescante. Vamos a una pausa. Regresamos para seguir hablando de mujeres, de brechas y de política, por cierto. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 47 minutos, estamos en A Pensar Más en esta Semana Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Acabamos de conversar con Lourdes Flores Nano. Rosa María, hay preguntas y hay cosas pendientes. Pero si me pasa la República, por favor, hablando del tema de la mujer. Bueno, hay varias cifras que quería compartir hoy día que me parecen importantes. Por ejemplo, el número de mujeres con educación superior hoy en el Estado como servidores públicos supera el de los hombres. Es una cosa notable. Según la información que tenemos de la página económica hoy, está en portada en la República, dice nivel educativo de los servidores públicos, Estado, según sexo, superior universitaria, mujer 48.7, hombres 37.6. O sea, de los que tienen superior universitaria, hay más mujeres que hombres. Casi 10 puntos más. Y en superior no universitaria, hay 26.8% de mujeres y 20.4% de hombres. La conclusión es que las mujeres superan a los hombres en educación universitaria en el sector público. Ahora, también dice la nota que el 70% de los principales cargos directivos en el Estado los ocupan varones. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente hay sectores de la administración del Estado que son empleadores con mucha fortaleza de mujeres, por ejemplo el magisterio, ¿no es cierto? Y las profesoras tienen educación universitaria completa, pero siendo una masa tan grande, ¿no es cierto? Estamos hablando de 200.000 maestros, mayoritariamente femeninos, sobre todo en primaria, entonces ahí tenemos un peso enorme de mujeres, pero a la hora de ver las direcciones, los cargos directivos, ahí están los hombres, y ahí está la brecha. Otra interesante información que nos proveen vía Twitter, Hugo Ñopo, especialista en estudios en educación, pero también nos pasa cifras de equidad de género por Twitter. Este es bien interesante. Las brechas de género en el hogar, a ver, dentro de casa. Como dice, ¿y por casa cómo andamos? Muy bien. En la transición de la adolescencia a la juventud, las mujeres aumentan de 20 a 30 horas semanales las que trabajan para sus hogares. Imagínate, o sea, ya a los 12 años un niño trabaja 10 horas en su casa ayudando a la semana en algo y una niña trabaja 20. Pero la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Toda la red Sodomco les saluda desde Lima. Ya estamos con Rosa María Palacios en los estudios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Guión. Bueno, nuestra solidaridad.
A pensar más. A pensar más, que dije sin guión, me equivoqué. Es que cuando uno tiene el pluriempleo nos está matando. Igual me pasa. Los programas. Igual me pasa. No, lo que pasa es que los periodistas tenemos 4 o 5 trabajos. De repente digo, buenos días alumnos, les digo acá y me fui a clases. Que de verdad empiezo la próxima semana. No, buenos días a pensar más aquí en Radio Santa Rosa y en la red Sodomco. Lo que sucede es que estaba pensando en toda la gente que ha estado atracada esta mañana por más de media hora en la Panamericana Norte y más, ¿no? Porque hasta que se desatraque demora, por una legítima preocupación de un grupo de vecinos que no pasaban de 100 personas con sus pancartas, ¿no? Para que les pongan un paradero o 2 paraderos en la zona de San Martín de Porres. Unos paraderos que seguramente eran muy importantes para su vida cotidiana, ¿no? Pero que no demostraban esas personas que exigían ningún respeto por la vida cotidiana de miles de peruanos que estaban en la misma situación que ellos. O sea, es así, pobres contra pobres. O sea, a mí no me ponen mi paradero, entonces a ti te quito tu trabajo. Pero así es simple, porque las personas que llegan tarde a trabajar hoy, que se estaban moviendo desde muy temprano, tienen que esperar media hora sentadas en un micro. Miles se bajaron de los micros, se comenzaron a caminar por la carretera y miles de choferes y cobradores se han quedado sin ese pasaje, generándoles un daño económico. Al Estado no le generan ningún daño. ¿Acaso Castañeda Alonso llegó a ofrecerles que les iba a poner los paraderos de nuevo? ¿Acaso la empresa Rutas de Lima les va a poner los paraderos? Eso depende de la municipalidad, ciertamente. No. La policía llegó media hora después. Según los vecinos, la comisaría estaba informada. Pero lo cierto es que han llegado media hora después y se han demorado 5 minutos, pero no te miento, 5 minutos con gases lacrimógenos, han sacado a la gente de la pista y han pasado todos. ¿Ya? Pero yo, de verdad, me parece muy bien que una persona vele por su seguridad y pelee porque le pongan el paradero donde corresponde. Eso está todo muy bien. Pero a costa de los derechos de los demás, la protesta se deslegitima. Además de ser no solamente ilegal e inconstitucional, es decir, la libertad de tránsito no puede ser restringida por 100 personas. Y si hubieran fiscales chambeando en el tema, y ahí tienen todas las imágenes, porque las cámaras de televisión han estado desde bien temprano. ¿Y cómo llegaron las cámaras de televisión? Dime tú, tan rápido, y la policía no. Porque ya estaban advertidos todos los que han estado en mesa informativa, probablemente a las 3, 4 de la mañana, que esto iba a pasar. Entonces, si llaman a los fiscales y ven las cintas de video, están todas las personas que han cerrado la vía. Y te los llevas a todititos a la comisaría a discutir el tema. Por lo menos por 24 horas, ¿no? Así es. No, es verdad. O sea, el desgobierno es lo que a mí me sorprende. El desgobierno de la ciudad y el desgobierno del país. 100 personas toman la Panamericana Norte, toda la entrada del norte de Lima hacia el centro de Lima, durante media hora y no hay nadie. Habían 3 pobres policías de tránsito en moto que no se iban a arriesgar, porque obviamente estaban pidiendo refuerzos, ¿no? Y obviamente además la gente de los buses bajaba y al final perdía los papeles y comenzaba a pegarse con los manifestantes del paradero. Eso no es una forma de gobernar un país. Esa es la anarquía, ¿no? Yo tomo una avenida, ¿no es cierto? Porque me da la gana, pues, porque quiero mi paradero y me importa un pepino. Además era muy gracioso, porque, o sea, esta protesta es pacífica. No es pacífica. Quitarle los derechos a los demás es un acto justamente de hostilidad. No es pacífico, es violento. Quitarle a otra persona su derecho a ir a su trabajo es un acto de violencia. Pero por más que se repite una y otra vez no se entiende. Y cuando tienes un Estado que no impone autoridad, ahí donde la tiene que imponer, pasan estas cosas. En fin, pasó mucho rato en la mañana, así que todos los que han estado en esta situación y me están escuchando, saben de qué estoy hablando. Yo lo he estado viendo desde la pantalla de un televisor, así que he estado bastante cómoda, pero creo que los que han estado caminando por la carretera, en medio de la carretera, han estado bastante incómodos y preocupados porque la mayoría de la gente quiere cumplir sus obligaciones, ¿no? Quiere llegar a donde tiene que llegar y sale muy temprano justamente para llegar, pues, si no, ¿cómo?
Así ha sido el amanecer. Un amanecer con gases lacrimógenos, policía, al final de cuentas, y tratar de recuperar la vía y el orden público. También en la carretera panamericana norte ha habido un accidente esta mañana en Pasamayo y un camión de ácido fosfórico, creo que lo he dicho bien, no estoy seguro, espero que sí, se volteó. Suena feo, ¿no? Dicen ácido fosfórico y suena una cosa horrible, ¿no? Bueno, y también otras noticias del mundo de la política. Me decía Abel temprano que ayer le avisaron de un asunto que iba a conmover las redes sociales y a la opinión pública. Fotografías de eventos sociales en donde aparece el señor Barata con periodistas. Miren, yo no tengo, creo, que yo recuerde ninguna foto con el señor Barata, pero eso no me hace mejor que nadie. A eventos sociales vamos los periodistas, muchos, como parte de nuestro trabajo, por una razón muy sencilla, y paso a explicarme. Muchos personajes políticos van a embajadas, a eventos sociales de todo tipo, culturales, donde puedes aproximarte a ellos y tu productor, así como Abel acá, te manda con el encargo de preguntarle por qué no quiere venir al programa. Entonces, a lo largo de, miren, casi 20 años, se desarrolla el siguiente diálogo, que es muy curioso, ¿no? Te ven y te dicen: Rosa María, nunca me invitas a tu programa. Entonces, tú te quedas muy perpleja porque vienes con el encargo de preguntar por qué no quiere venir al programa. Entonces, pero si lo estamos invitando, mi productor, Abel Ángeles, lo llama todos los días. ¿A mí? No debe haber un problema de intermediación. Debe ser mi jefe de comunicaciones. Al pobre jefe de comunicaciones le echan la culpa siempre. Yo voy cuando tú quieras. Entonces, bueno, sales muy contenta. Siguiente político. Y así, hasta que regresas y dices: oye, me fue muy bien. Todos los políticos han dicho que vienen al programa, no hay ningún problema. Por supuesto, el productor llama, no viene nadie. Pero, ¿no es cierto? Tiene que dejar más o menos satisfecho a su productor, hacer el contacto, ¿no es cierto? Y por lo menos tener la tranquilidad de que ha hecho el trabajo, ¿no? Y de otro lado, ese tipo de reuniones sociales sirve para intercambiar información. O sea, muchas veces un político no te va a contar algo, no te va a buscar para contarte algo, pero sí te quiere contar algo en un terreno neutral. Entonces, una embajada, la inauguración de una exposición cultural,